Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les voy a contar una historia que me pasó a mí cuando tenía 11 años. Les voy a mostrar una foto. Estos son mis hermanos. El alto se llama Walter y la más chiquitita se llama Analía. Yo soy la del medio. Un día de invierno, 2 de julio, hacía mucho frío y estábamos paseando con mi hermano por la tarde, cerca de nuestra casa, cuando de repente escuchamos mucho ruido en un pastizal que estaba cerca de nuestra casa. Fuimos a investigar. Cuando llegamos, era un cachorrito así de chiquitito que estaba llorando. A mí me encantan los animales y me dio mucha pena verlo ahí solito y más con el frío que hacía. Entonces le digo a Walter, por favor, vamos a llevarlo. Y él me dice, no, Isa, no, sé que te gustan los animales, pero no. Le digo, por favor, vamos a llevarlo, hace frío, vamos a pedirle a mami que tengamos otra mascota. Yo tuve muchas mascotas. Tuve pollitos, terneros, conejos, hasta un carpincho. Así que mi hermano me ayudó. Se sacó la media y como el perrito era tan chiquitito, lo pusimos adentro de la media y nos fuimos a buscar a nuestra mamá. Esa tarde nuestra mamá estaba en la iglesia, porque ella era de esas señoras que ayudan con la limpieza en la iglesia. Así que fuimos y como sabíamos que había otras hermanas, otras señoras de la iglesia, ella no nos iba a retar. Así que con nuestra mejor cara de buenos, le pedimos, mami, por favor, ¿podemos tener un perrito? ¿Y saben lo que nos contestó? Que no podíamos tener. ¿Dónde lo vamos a meter?, decía mi mamá. Y le digo, no sé, porque ya lo trajimos. Y le mostramos la media con el perrito adentro. Así que no le quedó otra que decir que sí. Lo llevamos a casa y Nupi, que fue el nombre que le pusimos, creció. Más o menos cuando tenía 2 meses, que era bien gordito y chiquitito, estaba en el patio de nuestra casa ladrando. Yo en esa época tenía el cabello largo hasta debajo de la cintura y se me ocurre querer lavarme el cabello en la pileta de afuera. Así que comencé a lavarme el cabello mientras Nupi andaba ladrando guau por todos lados. Así que tiraba agua, hasta que de repente no escuché más a Nupi. Y lo empecé a buscar, y lo empezamos a buscar, y no lo encontrábamos. Hasta que se me ocurre mirar abajo de la pileta, en el desagüe, donde va toda el agua. Cuando miro, solamente logro ver sus 2 patitas traseras y su colita. Así que meto la mano rápido porque mi corazón latía mucho, muy fuerte, y lo saco y Nupi ya estaba muy frío, mojado y no respiraba. Comencé a llorar y a gritar y a llamar a mi mamá que venga a ayudarme. Y ella en su desesperación lo agarró, le golpeaba la espalda, le soplaba el hocico, le hacía masajes, pero Nupi no respiraba, se había ahogado. Hacía como media hora que le había caído ahí adentro y ya no había forma, no había vuelta atrás. Comencé a llorar y mi mamá me dice, bueno, tranquila, vamos a hacer un pocito y lo vamos a enterrar. Yo me sentía muy triste y culpable porque tenía que cuidarlo y era el perrito de los 3. Entonces en mi llanto recordé una historia. La historia se encuentra en Primera de Reyes 17. Se encuentra en la Biblia. Esta historia es sobre el profeta Elías y el hijo de la viuda. El hijo de la viuda había muerto y el profeta Elías ora 3 veces para resucitarlo. El versículo que más nos interesa está en Primera de Reyes 17:21 y dice, se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño. Mi mamá me contaba muchas historias bíblicas cuando era chica, por eso la recordé. Entonces le digo, Ma, ya sé lo que voy a hacer. Voy a orar 3 veces
y Nupi va a resucitar. Y mi mamá me dice, ya está, hija. Le digo, no, yo voy a orar 3 veces. Lo agarro fuerte, me arrodillo y le digo, Dios mío, Jesús, por favor, resucítame, mi perrito. Y lo suelto. La segunda vez no había pasado nada. Lo tomo otra vez y digo, por favor, Señor Jesús, resucita mi perrito. Lo suelto y nada. Y mi mamá me dice, ya está, déjalo, vamos a enterrarlo. Y le digo, no, mami, le digo llorando, una más y el Nupi va a resucitar. Lo tomé otra vez, me arrodillé y oré, Señor Jesús, por favor, resucita mi perrito. Y lo suelto en el piso. ¿Saben lo que sucedió? Nupi vomitó toda el agua y comenzó a respirar y comenzó a caminar y vivió con nosotros 17 años. Acá está su foto. Este era Nupi. Él murió de viejito ya, pero fue nuestro compañero de aventuras por 17 años. De esta historia, de esta experiencia, ¿saben lo que aprendí? Que Dios responde nuestras oraciones, que Dios nos escucha y sobre todo escucha a los niños. Así que si algún momento necesitas algo o estás en apuro o tienes miedo, no dudes en pedirle a Dios su ayuda, porque Él te escucha. Quiero invitarte a buscar en tu Biblia el libro de Jueces capítulo 17. Jueces capítulo 17. Durante diferentes oportunidades que hemos tenido a través del programa, hemos podido estudiar la Biblia en diferentes sentidos, con diferentes temáticas. Hoy me gustaría hablarle a un grupo específico de personas. Me gustaría que este mensaje que estoy leyendo, que fue de utilidad para mi vida, también sea de utilidad para tu vida. Yo sé que hay muchas denominaciones, muchos pastores en diversas iglesias, muchas personas sinceras que están buscando a Dios también, por los cuales vos estás trabajando. Y quisiera hoy dedicarte esta porción de la Escritura a vos, que sos pastor de una iglesia en diferentes lugares. Quiero invitarte para que puedas reflexionar conmigo lo que Dios tiene para decirnos a los pastores también. Y si estás trabajando con alguna posición de liderazgo dentro de una iglesia, que puedas escuchar también lo que Dios tiene para decirnos. Y la advertencia y las cosas lindas que Dios puede hacer a través de aquella persona que se pone en su mano. Te invito a buscar entonces el libro de Jueces, capítulo 17, dice de la siguiente manera. Había un hombre llamado Micaías que vivía en la zona montañosa de Efraín. Un día le dijo a su madre, te he oído maldecir a la persona que te robó 1100 piezas de plata. Bueno, yo tengo el dinero, fui yo quien lo tomó. Y el Señor te bendiga por haber admitido, respondió la madre. Entonces él le devolvió el dinero y ella dijo, ahora consagro esta moneda de plata al Señor, en honor a mi hijo. Haré talla de imagen y de fundición un ídolo. Así que cuando Micaías le devolvió el dinero a su madre, ella tomó los 200 monedas de plata y se las dio a un platero que la convirtió en una imagen y un ídolo. Y los pusieron en la casa de Micaías. Micaías construyó un santuario para el ídolo e hizo un efod sagrado y algunos ídolos de la familia y nombró para sí sacerdote personal a uno de sus hijos. En esos días Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía según su propio criterio. Cierto día llegó a la región un joven levita que vivía en Belén de Judá. Había salido de Belén en busca de algún lugar donde vivir y viajando llegó a la zona montañosa de Efraín. Mientras estaba de paso, se detuvo por casualidad en la casa de Micaías. ¿De dónde vienes?, le preguntó Micaías. Y él contestó, soy un levita de Belén, de Judá, y busco un lugar para vivir. Quédate conmigo, le dijo Micaías,
y podrás ser padre sacerdote para mí. Te daré 10 piezas de plata al año, además de una muda de ropa y comida. Y el joven levita aceptó y pasó a ser como uno de los hijos de Micaías. Luego que Micaías lo nombró su sacerdote personal, y el levita vivió en la casa de Micaías, se quedó, el Señor ahora me bendice, dijo Micaías, porque tengo un levita como sacerdote personal. Hay varias cosas interesantes para notar en esta porción de la Escritura. Primero, es la frase resaltante del libro de Jueces. No había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía. Tal vez sea algo de lo que está pasando en nuestro mundo posmoderno. Los parámetros de antaño, las normas que antes nos parecían inamovibles, hoy se han dejado de lado y cada uno hace lo que le parece. No quisiera hablar solo de la iglesia, pero si usted pone a mirar un poquito a la sociedad, aquellas cosas que parecían norma y que parecían importantes en antaño, hoy han dejado de ser importantes para muchas personas. Cada uno hace lo que le parece y considera que lo que hace está bien y que los demás tienen que respetar lo que ellos piensan. Por ejemplo, no quisiera meterme en el tema, pero con respecto a la homosexualidad, que antes era un tabú, hoy en día se hacen marchas con respecto a eso. La legalización del matrimonio igualitario, que tampoco me gustaría meterme en ese tema, pero que no hace más que voltear uno de los parámetros que en antaño eran considerados sagrados, como el matrimonio. Cada uno hace lo que le parece, cada uno vive como quiere y nadie puede decirle nada. Sin embargo, aquellos parámetros que parecían inamovibles en antaño nos marcaban una referencia, tal vez tratar de llegar a ser. No había en Israel y cada uno hacía lo que parecía. Hoy en día, tal vez como pastor en una iglesia, como líder en una iglesia, te parezca que vos tenés la razón de lo que estás haciendo o yo tenga la razón de lo que estoy haciendo, pero ¿cuál es el parámetro para saber cuál es la razón? Sin duda es la palabra de Dios, pero ¿cuánto conocés de ella? Tal vez acá se podría leer de otra manera. En aquel tiempo, en el tiempo de los jueces, no había rey en Israel. ¿Por qué? Porque era Dios quien reinaba en Israel. Dice la palabra de Dios que se llamaba teocentrismo. Aquello era el reinado de Dios. Cuando el Samuel presenta a Jehová Dios el pedido del pueblo de tener un rey, entonces Jehová le dice a Josué, no te rechazan a ti, sino a mí me rechazan, porque el rey de Israel no era Samuel, era Jehová Dios. Pero el pueblo no conocía a Dios, tanto así que miren lo que hace este joven, roba a su madre. Qué triste esto, tener que hacer algo como eso tan bajo, de robarle a la propia persona que te ama, que te cuida, y ahora vos vas y le robas. Pero es algo que está pasando hoy en día también. Hay hombres que le roban a sus madres, hay hombres que le roban a su familia, que están haciendo daño a aquellos que aman. Dice, le robó a su madre, y cuando él escuchó maldecir a su madre, entonces él reaccionó. Es que interesante cómo podemos ver también cómo era la familia en aquella época, porque aquella madre, que era una madre religiosa, porque hace un pacto con Jehová Dios, no solamente que bendice por un lado, sino que maldice por otro. Y como dijo el Señor, ¿puede de una fuente salir agua dulce y agua salada? De ninguna manera, no puede salir agua dulce y agua amarga. Entonces, ¿cómo puede un cristiano, una persona que dice conocer a Dios, bendecir por un lado y maldecir por otro? No podemos, como hijos de Dios, estar llevando blasfemia en nuestra boca, hablando cosas malas en nuestra boca. Tal vez no maldiciendo el nombre de Dios, pero sí diciendo palabras soeces, palabras vanas, palabras inútiles o palabras de insulto hacia otra persona. Eso es lo que había hecho esta mujer. Había insultado, había maldecido a aquella persona que había tomado su dinero. Así que llama a reflexión a su hijo y su hijo reconoce su pecado y le dice, yo tomé este dinero. Y uno esperaría que su madre tomase alguna iniciativa con respecto a ese hijo. ¿Qué harías vos si encontraras a tu hijo sacándote dinero de tu billetera? ¿Qué harías? Si encontraras a tu hijito sacando dinero de tu billetera, yo creo que por lo menos le acomodarías las ideas, ¿no? Tratarías de corregirlo. Pero en este mundo posmoderno y en la antigüedad también, a veces se tomaba como eso algo natural, que tenía que aceptarse, corregirse de alguna manera no brusca, pero que debía dejarse pasar. En algunos casos se ha dejado pasar. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Una generación mala, una generación sin parámetros adecuados. Esta mujer le dice, en vez de regañarlo, en vez de retarlo, dice, bendito seas, dice, de parte de Jehová, ¿no? Lo bendijo. Es como felicitar a tu hijo porque te está robando. Sobre algo que está mal, no le supo dar los límites.
Así que ella agarra, para arreglar las cosas, agarra ese dinero, esa plata, ese oro que tenía, y hace una imagen de fundición para Jehová Dios. Qué interesante que la Biblia prohíbe la adoración de las imágenes. No tendrás imagen de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dice el libro de Éxodo, capítulo 20. Dios no quiere imágenes. No quiere una imagen que lo reconozca a Él como Dios, porque Dios no puede ser contenido por una imagen. Dios nos prohíbe ponernos de rodillas delante de una imagen. Dice el libro de Isaías que la gente de antaño cortaba un árbol, con un pedazo del árbol hacía fuego para cocinar y con otro pedazo hacía una imagen de talla y se arrodillaba delante de él. Dios no quiere una imagen. Condenó a pueblos en el pasado por usar imágenes, pero ahora esta mujer, para consolar a su hijo, para consagrar a su hijo, hace una imagen de talla. Es como encontrar a tu hijo fumando y decirle: te felicito, hijo, te voy a regalar una pipa. Es una locura. ¿Cómo puede hacer una madre eso para con su hijo? En vez de ayudarlo, lo está premiando, lo está incentivando a seguir haciendo lo malo. Pero cada uno hacía lo que le parecía. A ella le parecía que estaba haciendo bien y como no había nadie para que la corrigiese, siguió haciendo conforme a su parecer. Y Micaías siguió conforme a lo que él también pensaba. Era prohibido para el pueblo de Israel que cualquiera tomase sacerdocio, sino solo aquellos que habían sido consagrados para eso. Los levitas, que habían sido llamados por Dios para eso. Era prohibido para el pueblo de Israel tomar cosas sagradas, pero este Micaías no solo que hace un santuario dentro de su casa y hace instrumentos sagrados como un efod, que es una vestimenta para el sacerdote, sino que también a uno de sus hijos arbitrariamente él lo coloca como un sacerdote. Todo estaba mal. Estaba mal tener una imagen, estaba mal robarle a la madre, estaba mal hacer instrumentos sagrados y estaba mal colocar a una persona que no fue llamada para eso como sacerdote. ¿Será que puede llegar a estar pasando eso en este mundo moderno? Personas que creen que adoran a Dios, pero haciendo como les parece, haciendo como les gusta, haciendo como ellos consideran, sin mirar lo que la Biblia dice. Dice la palabra de Dios: dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Cierta vez un hermano me llegó a la iglesia y me pidió hacer una parte especial, una parte musical, y yo le pedí que lo hiciese para alabar a Dios, y él pasó y tocó un chamamé dentro de la iglesia. Para algunos tal vez eso no sea extraño, pero a mí no me gustó, porque la Biblia dice: a Dios lo que es de Dios. Y el chamamé no se hizo para Dios. La cumbia no se hizo para Dios. El reggaetón no se hizo para Dios. No existe reggaetón cristiano. No existe cumbia cristiana o rock cristiano. Lo que es de Dios es de Dios. Y lo que es del mundo es del mundo. Déjelo para el mundo. Deje el chamamé para el mundo. Deje la cumbia para el mundo. Use las cosas que son de Dios para Dios. Porque cuando usamos algo profano en un lugar sagrado, estamos ofendiendo a Dios. Así que ahora este hombre estaba haciendo lo que a él le parecía. No porque a Dios le agradase, sino porque a él le agradaba. Porque él consideraba que estaba bien. Y muchas iglesias cristianas, muchos pastores cristianos, tal vez estamos cometiendo el error de, en vez de querer agradar a Dios, querer agradar a las personas y hacer lo que a los hermanos les gusta. No, pastor, pero a ellos les gusta, así que hay que dejar que, si lo hace de corazón, ¿cuándo fue ese un parámetro para medir la actitud del ser humano con respecto a Dios? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. No permitas que sea solo tu sentir lo que involucre tu adoración. La adoración tiene que ver con lo que hay en tu mente y en tu corazón y en tu alma, no solamente en tus emociones, en tu emotividad. Cantar es alabar a Dios, no es para regocijo tuyo solamente, es para adoración al Dios del cielo. Dice la palabra de Dios entonces: llegó en aquel tiempo un levita, un hombre consagrado a Dios, un hombre criado en la palabra de Dios para enseñar al pueblo de Dios. E hizo lo que el pueblo de Dios hacía en su antigüedad. Los levitas debían recorrer todas las regiones y a donde quiera que iban, ellos no habían recibido una heredad, una tribu, no habían recibido una tierra para habitar todos juntos, sino que habían sido esparcidos para que por todos lados Israel tuviese alguien que les enseñase de la palabra de Dios. Así que este levita salió conforme a su llamado a predicar de la palabra de Dios. Un recién graduado de la Facultad de Teología, un recién llamado para el ministerio, sale a hacer la obra de Dios, se encuentra en la casa de Micaías y uno diría: bueno, ahora va a corregir, va a decir: la imagen de talla no es apropiada para el Señor. Que usted tenga un efod sagrado no es apropiado para el Señor. Él hubiese enseñado lo que la Biblia tenía para enseñar. Pero lejos de hacer eso, cuando Micaías le pregunta: ¿qué haces? Y él le dijo: estoy buscando un lugar donde vivir y algo que comer. Ese no es el llamado que Dios te hizo.
Dios no te llamó para que vos tengas un lugar donde vivir, para que vivas del sustento que te da la iglesia. Dios no te ha llamado para ser un traficante de religión. Dios no te ha llamado para solamente tener algo para llenar tu estómago o sentirte más cómodo en tu vida. Dios te ha llamado para proclamar la verdad de la palabra de Dios. Y te pido que levantes esa palabra, mires a ella y con sinceridad digas, estoy enseñando lo que la Biblia dice. O no, hay cosas que la Biblia dice, de las cuales yo conozco, pero que no estoy enseñando correctamente. Debes conocer la palabra de Dios. Ella es el parámetro por el cual el pueblo de Dios se tiene que establecer en este mundo. Y si vos no lo conoces, si vos no sabés lo que estás enseñando, si te parás a ver qué es lo que me dice el Espíritu este día, en vez de haber estudiado, investigado y dejado que Él te guíe ese día, entonces estás haciendo lo equivocado. Entonces no estás creciendo espiritualmente y vas a mantener a tu iglesia en el mismo estado espiritual. Y eso fue lo que hizo el levita, mantuvo aquel lugar en la misma condición. Y pasaron años y la misma cosa era. ¿Cómo es tu iglesia hoy? ¿Cuántos años llevas como ministro? ¿Cuántos años llevas como líder en la iglesia? ¿Ha crecido tu iglesia? ¿Sigue siendo igual tu iglesia? ¿Has crecido espiritualmente? ¿Considerás que Dios te está utilizando para una obra en el lugar donde estás? Dice el capítulo 18, en esos días Israel no tenía rey y la tribu de Dan buscaba un lugar donde establecerse porque aún no habían entrado en el territorio que se había asignado cuando se hizo la división de la tierra en las tribus de Israel. Así que los hombres de Dan escogieron a 5 clanes, a 5 guerreros competentes de las ciudades de Sar y de Elón y que los exploraran a un territorio donde la tribu pudiese establecerse. La tribu de Dan también no hicieron lo que Dios les había pedido que hiciese, hicieron como a ellos les parecía, entonces no habían logrado hacer su territorio. ¿Sabe, mi querido amigo? Existen hoy chacras donde hay hermanos que tienen mucha tierra y sus hijos, en vez de trabajar en su tierra, van a ver qué encontrar en otros lugares. Y hay gente que trabaja todo el año para plantar su producto y cuando está el producto ya en el galpón, ahí vienen esas personas que tienen su chacra, tienen su tierra, pero van solo a sacar lo que otro tiene. Así era la tribu de Dan. Tenía su tierra, tenía su lugar, pero en vez de trabajar en su tierra, estaban yendo a buscar lo que otros tenían, lo que otro había trabajado y sacar aquella ganancia para eso. Así que ellos van y hacen esto. Se encuentran en la casa del levita, en la casa de Micaías, y dice así, estando en la casa de Micaías, versículo 3 del 18, reconocieron el acento del joven levita, así que se acercaron y le preguntaron, ¿quién te trajo aquí? ¿Qué haces en este lugar? ¿Por qué estás aquí? Y él les contó el acuerdo que tenía con Micaías y lo que habían contratado como sacerdote personal. Entonces ellos dijeron, pregúntale a Dios si nuestro viaje tendrá éxito. Vayan en paz, respondió el sacerdote. Le preguntan al levita, porque esa era la función del levita, guiar al pueblo. Si él hubiese estado bien, le hubiese dicho, miren muchachos, ir a robar a otro lado no está bien. Lo que ustedes están por hacer no está bien. Pero como el levita solo le interesaba caer bien con todos, hacer su negocio con todos, le dijo, vayan que todo va a ir bien. Como si llegasen a tu casa, pastor, y te dijesen, pastor, ¿a usted le parece bien? Yo estoy enamorado de una persona, pero no es mi esposa. ¿Cómo le aconsejaría? Haga, avance. Yo me acuerdo de haber visitado a un pastor evangélico amigo, al cual yo respetaba y quería mucho. Y un día encontré que tenía una chica de 19 años en su casa y no estaba su esposa. Y le digo, ¿qué hace esta mujer acá? Y él me dijo, no, Dios me mostró en sueños que esa era la mujer que yo tenía que tener. Hermano, la Biblia dice, no cometerás adulterio. La Biblia es clara, Dios no va a contradecir su propia palabra para hacer lo que a vos te gusta. Obviamente aquello no terminó bien. Perdió todo lo que había hecho en su vida, sus hijos, su familia, sus seres queridos, y terminó sin nada. Porque quería caer bien con todos, porque quería satisfacer sus propios deseos sin involucrar lo que Dios tenía para enseñarles. Dice la Biblia, entonces ellos fueron, saquearon la ciudad, mataron a aquellos hombres, volvieron a la casa de Micaías y uno diría, bueno, van a agradecer al levita. No, dice acá la palabra de Dios, versículos 17 y 18, los 5 espías entraron en el santuario y tomaron las imágenes de talla del efod sagrado, los ídolos de la familia y el dios fundido. Ahora bien, el sacerdote también estaba en la puerta con los 600 guerreros armados. Cuando el sacerdote vio que los hombres se llevaban todos los objetos sagrados del santuario de Micaías, le dijo, ¿qué hacen? Calla, ve con nosotros, le dijeron. Sé un padre y sacerdote para nosotros. ¿Acaso no es mejor ser sacerdote de toda una tribu del clan de Israel que de la casa de un solo hombre? Ahora,
él podría haber reaccionado: eso que están haciendo de robar está peor todavía que lo que hicieron antes, porque están robando cosas sagradas. ¿Será que hay gente en este lugar que roba a las iglesias? ¿Saben? En la iglesia adventista entran a robar. Yo sé que en tu iglesia también entraron a robar, porque hay gente que no respeta lo sagrado. Esta gente no respetaba lo sagrado, estaba robando, y el sacerdote dice: ¿qué hacen? Y ellos le dijeron: ven, porque te conviene estar con nosotros. Y así hizo, porque él solo buscaba lo que le convenía. Y fue y siguió con ellos. Dice el versículo 30. Luego colocaron las imágenes de talla y nombraron como sacerdote a Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés. Los miembros de esta familia continuaron siendo sacerdotes por la tribu de Dan hasta el tiempo del destierro. Así que la tribu de Dan rindió culto a las imágenes de talla de Micaías todo el tiempo que el tabernáculo de Dios permaneció en Silo. ¿Qué pasó entonces? ¿Cómo se llamaba este levita? Jonatán. ¿Era hijo de Gersón? Era nieto de Moisés. ¿Quién era el levita? Era un nieto de Moisés. Conocía de la palabra de Dios. Sabía el tema de las imágenes, de no robar, de no matar. Pero él sabía adecuado. Era tercera generación. 3 generaciones. Su abuelo había sido el líder espiritual de aquel pueblo. Y ahora él había hecho caer en pecado no solo una familia, sino que por causa de él también a toda la tribu de Dan. Hoy no existe la tribu de Dan. Ha sido exterminada en la primera deportación, en el primer exilio. Fueron llevados prisioneros a Babilonia, de ahí ya no volvieron más. Todo un pueblo se perdió por cuanto un hombre no supo responder a 3 preguntas. ¿Qué haces aquí? ¿Quién te trajo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Yo te quiero hacer la misma pregunta, querido pastor, querido amigo, querido líder espiritual. ¿Por qué estás aquí? ¿Quién te puso como líder de esa iglesia o de ese lugar donde estás adorando a Dios? ¿Quién fue? ¿Fue el pastor anterior o un líder o la misma gente? ¿No fue Dios el que te colocó ahí? ¿Quién te trajo aquí? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás guiando a tu pueblo en el camino de la fe? ¿Estás abriendo delante de ellos la Escritura y enseñando lo que ella tiene para decir? ¿O estás tratando de conformar a la gente conforme a lo que ellos quieren oír? Porque se ha despertado comezón, pero de oír no de la palabra de Dios, sino lo que ellos quieren oír. ¿Estás diciendo solo lo que ellos necesitan, lo que ellos quieren escuchar o lo que ellos necesitan escuchar? Sé fiel a la palabra de Dios. Si vos conocés verdades en esta Biblia que son incómodas de decir a la gente, no tengas miedo de levantar la voz y enseñar lo que Dios tiene para enseñar, porque estás salvando la vida de aquellas personas que se pueden perder. Dice la palabra de Dios: mi pueblo se pierde porque desconoce las profecías. Abrir las profecías y enseñar lo que la Biblia dice. Y si no, aprendés de ella. Existen miles de materiales cristianos. Mandame un mensaje, yo tengo materiales que te pueden ser de utilidad, para que conozcas más de la palabra de Dios en sus idiomas originales, para que tengas comentarios bíblicos para poder fundamentar tus prédicas, para que tengas materiales para aprender a guiar a tu iglesia. Acércate, busca ayuda. Existen seminarios teológicos donde vos podés crecer y formarte. Hay quienes dicen: no, solo por el Espíritu. Sí, Dios inspira, pero el Espíritu que inspira está acá. Toda Escritura es inspirada por Dios. No te dejes engañar, porque la ignorancia solamente es la falta de querer crecer. Hoy tenemos los medios para hacerlo. Hay una ciudad muy interesante en Rumania, donde venía mi profesor de la Facultad de Teología, que en invierno se cubre sus montañas de nieve. Y toda aquella ciudad se mantiene en silencio la mayor parte del invierno. Porque si un solo estallido fuerte, un golpe o un grito se escuchase en aquella ciudad, la resonancia de todas aquellas montañas podrían provocar grandes avalanchas que destruirían no solo personas, casas, sino hasta la ciudad entera. ¿Y cómo hace la gente para vivir en un lugar como ese? Me contó este profesor que llegado cierta época del invierno, cuando ellos llaman la época del silencio, ellos subían las montañas y los 10 primeros metros de la cima de la montaña eran limpios de la nieve. Sacaban la nieve de los 10 primeros metros de la montaña. En ese sector o el declive donde estaban colocados esos 10 primeros metros se podía remover. Porque si ellos no removían esos 10 primeros metros, usted conoce el efecto de la bola de nieve, ¿no? Va creciendo hasta que se transforma en algo incontrolable. Pero al correr aquellos 10 primeros metros se evitaban las avalanchas que destruían familias y casas enteras. Hoy cada uno de nosotros ha sido llamado para poder cubrir un pequeño espacio.
Somos responsables de lo que va a pasar en este pueblo de acá a muchos años. Hoy se puede detener muchos prejuicios que pueden ser para nuestra ciudad, para nuestro pueblo, para nuestra gente que amamos, si nosotros sabemos dar el mensaje correcto, si podemos abrir y enseñar lo que la palabra de Dios dice. Quisiera hacer una oración para pedir a Dios por aquellos pastores o líderes espirituales que me están escuchando, que están siguiendo este programa también, para que Dios te bendiga, te dé sabiduría para guiar a tu pueblo, para que Dios te ayude a poder tomar la mano en el arado, pero con firmeza y seguridad, que puedas tomar esa misión que Dios te ha llamado a hacer en la iglesia donde estás, por las personas que te ha puesto, para que las cuides, para que las guíes en el buen camino. No solo las mantengas, sino que las alimentes espiritualmente. ¿Me permite hacer esta oración, pastor? Querido Padre Celestial, gracias por la bendición de poder estar a través de este medio con tantos hermanos que, al igual que yo, Señor, están trabajando y sirviendo a tu iglesia. Cada uno con perspectivas diferentes, con opiniones diferentes en muchas cosas, pero cada uno con el mismo sueño, Señor, de cuidar a tu pueblo, de guiarlos en un buen camino, de enseñarles de tu palabra, de ser fieles a lo que tú nos has llamado. No permitas que nos transformemos, Señor, en mercaderes espirituales. No permitas que seamos solamente instrumentos de las personas para hacer cosas que a los demás agradan, sino que podamos llevar en alto tu palabra y enseñar lo que tú tienes para decir. Ayúdanos a cuidar a tu pueblo, ayúdanos a llamarlo y a guiarlos por un buen camino. Permítenos, Señor, estudiar la palabra y encontrar en ellas tus verdades, sacarlas a luz y predicarlas, Señor, a muchas personas. Te pedimos y te agradecemos esto en el nombre de Jesús. Amén.